Pérez Galimberti y la doctora María Inés Piñeiro Bertó. Modera en esta oportunidad el doctor Agustín García, fiscal jefe del Ministerio Público Fiscal de Neuquén Capital. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? Antes, nos interrumpo un segundo, antes de interrumpirlo con posterioridad, les pedimos a los integrantes del panel apagar los celulares para que no interfiera en el sistema de audio. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, ya esta mañana se habló principalmente de Neuquén, que llevamos más de 5 años en la implementación del sistema acusatorio adversarial, y llevamos en todo este tiempo realizando juicios por jurado, y a quienes nos ha tocado intervenir los mismos, sabemos de la importancia que tienen ciertos temas dentro del juicio por jurado. Ciertos temas que van a tener que ver con su preparación, de cómo vamos a ir a litigarlo, como así también de qué cosas se pueden o no hacer. Y en este aspecto, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo un precedente muy importante, sobre todo para quienes trabajamos acá en Neuquén, porque un respaldo no solo a la autonomía de las provincias, sino que también, a pesar de la existencia de distinguidas apreciaciones académicas sobre distintos aspectos, y fundamentalmente uno que tiene que ver con la cantidad de votos para la culpabilidad, que tiene 8 votos para declararlo culpable, la Corte ratificó este aspecto, y eso es digno de destacar por cuanto respecto sobre todo la autonomía de la provincia de Neuquén. Dentro de esos temas importantes, que les digo, que trae aparejado en la preparación y el trabajo en el juicio por jurado, son los que nos van a presentar hoy acá los doctores Pérez Galimberti y la doctora Piñeiro Bertó. Ambos tienen, y a mí me lo han facilitado, 2 hojas que tengo, de un extenso currículum, pero ambos también me han manifestado que quieren que sea solo una cuestión de cada uno de ellos. En el caso del doctor Pérez Galimberti, que es actual vicepresidente de FNC, y de la doctora María Inés Piñeiro Bertó, que es jueza del Tribunal número 6 de San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Pérez Galimberti. Gracias. Hola, ¿te escuchas? Luces, cámara, por favor. Me parece. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente fascinante estar aquí en Neuquén. Hablábamos con Carla Pandolfi ayer nomás. Estábamos en la legislatura haciendo el último simulacro del caso Josefa González frente a los legisladores cuando se discutía la ley, y hoy ya estamos metiéndonos en la cocina más íntima y más sofisticada de este instituto. Esto es un salto que no imaginábamos hace 20 años cuando comenzamos a decir toda práctica que nos acerca al juicio por jurados es una buena práctica, y toda práctica que nos aleja del juicio por jurados es una mala práctica, porque al fin y al cabo lo que buscan las leyes y las reformas procesales es desplazar unas prácticas y reemplazarlas por otras prácticas que uno entiende más benignas. Y en este caso es la puesta en escena del juicio constitucional, que fue previsto por nuestros padres fundadores de la República y que fue abortado por las corporaciones, por la práctica forense, que siguió aplicando las 7 partidas a despecho de la decisión de los constituyentes. Pero esto tiene que ver con culturas y con lo difícil que es el cambio de culturas que tienen una historia, digamos, computable, o al menos que define la separación entre los sistemas del civil law y el common law de unos 800 años. Por esa razón es tan complejo para nosotros hacernos una nueva cabeza, porque no solamente es un cambio de leyes, sino que también es un cambio muy fuerte de principios. En el mundo del derecho civil priva el racionalismo, en el mundo del common law el empirismo. Los hechos son los que importan en el common law, en el civil law las discusiones son dogmáticas.
Nunca hay una regla que no tenga excepciones en el common law, porque los hechos mandan, y en el civil law lo que hemos hecho son códigos para que toda conducta humana fuera prevista antes de que sucediera. Por eso tenemos un Código Civil de 4.051 artículos, y por eso el emperador Federico de Prusia tiene un código de 17.000 artículos, para que nada escapara y que el juez fuera la boca de la ley. Bien. Este cambio de cultura, entonces, es el que todos los días contra él tenemos que luchar, contra él tenemos que repensar las cuestiones que hacemos. Cuando recibí la propuesta de tomar este tema, creo que es uno de los temas centrales que estamos enfrentando ahora, porque justamente aquí es donde aparece esta marea, marea contradictoria entre viejas y nuevas prácticas. Las prácticas de la audiencia preparatoria del juicio en los viejos sistemas, incluso en los sistemas acusatorios sin jurado, son prácticas muy relajadas, con muy poca discusión, con decisiones que hacen fundamentalmente a algunas de las vicisitudes del juicio. Bueno, si no hay delitos se sobresee, si hay alguna salida alternativa, juicio obligado, lo que se hace, pero cuando llegamos a discutir la prueba, pareciera que no hay más energía, y se acabó el combustible y pasa toda la prueba a un juicio, y entonces el juicio se transforma en algo desflecado, con poca densidad, aburrido, y digamos que este es el peor mal que podemos hacer, porque cuando pensamos en consolidar el juicio por jurados, tenemos que pensar que lo central es la evidencia que se presenta en el juicio, porque el adjudicador de hechos, el decisor de hechos, es una persona que entiende de cómo suceden las cosas. Si uno quiere invitar por una cerveza a un amigo, abre la heladera y verifica si hay cerveza o no. Un electricista sabe de electricidad mucho más que nosotros, en fin. Cada persona tiene una experticia y toma decisiones todo el tiempo sobre las cosas que pasan de ordinarias. ¿Por qué razón no pueden ser buenos para juzgar hechos mejor que los abogados? Claro que son buenos y son mejor que los abogados. La discusión de derecho es una discusión de especialistas, pero no una discusión de hechos, que es una discusión que está cualquiera en posición de tomar. Así que bien, vamos a ver algunos aspectos de la audiencia preliminar. Yo, la verdad que más que estándares probatorios, preferí llamarle en principio estándares de convicción, porque a veces hay alguna suerte de confusión entre el grado de convicción suficiente para tomar algún tipo de decisión y el grado de convicción suficiente o la posibilidad o entidad que tiene una evidencia para probar el juicio, y a esto también se le llama en algún momento estándar de prueba. Si que le exigimos una evidencia para permitir que se presente frente al adjudicador de hechos, y por el otro lado, cuál es el estándar de convicción para tomar determinadas decisiones. ¿A dónde apunto con esto para que cambie? Ahí, el botón de atrás. Perfecto. Okay. Bien, el tema de la verdad es un tema que nos preocupa a todos en las discusiones con los críticos del nuevo sistema y sobre todo el sistema de jurados. Se dice que se abandona el tema de la verdad y entonces se construye una suerte de verdad dialogal que pierde el objetivo de la búsqueda de la verdad. Yo he escuchado, recuerdo, un juez de la Corte Española diciendo que el juez tiene que ser beligerante en la búsqueda de la verdad, lo cual, digamos, forma parte de esta tradición inquisitiva donde hay una sola hipótesis de investigación. El objetivo del proceso penal ha dejado de ser la verdad, pero sigue siendo el valor más importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay pena sin verdad. Entonces, desde la verdad construimos todo el sistema de garantías. Un sistema de garantías que debió construirse por obra de quién, de los abogados. Porque al principio, cuando no había alguien que abogara, o cuando los abogados eran los abogados que se presentaban frente a la Inquisición, que tenían que prestar juramento y comprometerse a hacer confesar al reo, como cuenta Iberic
en su código del 1376, evidentemente no ponían ningún obstáculo a cualquier forma de prueba, incluso cuando se dictaba la sentencia de juez, es decir, interrogar al cuerpo. En la medida que se empieza a construir reparos contra esta absoluta libertad para conseguir evidencia, comienza a construirse lo que en la Ilustración va a ser la Carta de Derechos del Delincuente y que después se ha terminado de consolidar entre nosotros con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así que, digamos, esto es una muy rápida síntesis, pero la cuestión es esta: ha sido un proceso lento, complejo y doloroso la construcción de las garantías. ¿Y esto para qué? Para que en procura de establecer la verdad, solamente con la verdad se puede imponer una pena. Es decir, el juez le va a decir: yo no entrego a este hombre para que sea castigado, yo solo lo entrego solo si me prueban la verdad de la imputación. Esta es la labor del juez, y esta es la idea del juez imparcial, que solamente será persuadido por la verdad de la imputación, porque va a tener como consecuencia la imposición de una pena. Tanto Bentham como Thayer, en su tratado de la evidencia, dice que hay solo una regla de evidencia. Ahora estamos metiéndonos en derecho probatorio, un derecho que para nosotros no fue significativo y que lo hemos metido siempre en el derecho procesal y está reclamando su independencia. Es un derecho que se refiere a la evidencia. Cómo se obtiene la evidencia, cómo se presenta la evidencia, qué tipo de evidencia es admisible, qué tipo de evidencia es inadmisible. Y esto tiene una independencia con las formas procesales del juicio. Ok, así que Thayer dice: solo hay una regla de evidencia, el dictado de la lógica, que prohíbe recibir lo impertinente o lo que lógicamente no tiene valor probatorio. Y comenzamos entonces con este primer filtro. Lo impertinente no ingresa como evidencia y lo que no prueba tampoco lo dejamos ingresar. Entonces, los límites para la construcción del relato, que va a escribir la verdad en la sentencia, que lo vamos a ir construyendo pieza por pieza con lo que sacamos de testimonios, de pericias, de documentos, de informes, de la confesión o de objetos que se han podido comprobar, tiene este límite que se desarrolla en los medios de comprobación con un primer núcleo intangible que tiene que ver con la dignidad humana. No se puede torturar. En el centro aquí, siempre lo digo, está el señor K, que es el señor Kant, que nos dice que el hombre no puede ser medio de nada porque es un fin en sí. En la segunda línea están todas las autorizaciones judiciales para violar, para entrar en un domicilio, para hacerse la correspondencia de una persona, para ver su computadora, etcétera, etcétera. Y por aquí afuera están todas las reglas de los medios de prueba. Estamos por ahora con 6 autopistas para ingresar evidencia al juicio. Nos están reclamando, Marcos Sal nos está reclamando una autopista más para la evidencia informática, que tiene tanta envergadura, tiene tanto peso en delitos complejos hoy, que está reclamando una nueva vía porque no puede ajustarse a estas 6 vías clásicas, que cualquier evidencia hasta ahora que podíamos tener, la ajustábamos a alguno de estas vías, y con estas normas que regulaban esta vía podíamos caminar. Y Charles está diciendo: miren, acá los problemas que tiene la evidencia informática son tantos que necesitamos regularla con una nueva vía. Lo que también tiene su contrapeso, porque ¿cuánto va a durar esa regulación? Cambia tan rápido este mundo que reglamentar cosas que están evolucionando tan rápido también tiene sus demores. Así que esta discusión que hay en el mundo académico es una discusión fuerte. Bueno, yo lo que tenía que haber dicho al principio, lo que pasa es que nos dieron de comer 2 horas más tarde, así vimos las corridas y no tuve tiempo de reconstruir cómo iba a empezar. Es recordar que en esta conversación hay muchas cosas robadas a Binder, por supuesto, que es nuestro Salieri, todos recordamos melodías a Binder, Nico Schiavo, cónyuge de la doctora, Andrés Harfuch, Cristian Pena, Fernando Schwilling, que está trabajando mucho sobre cuestiones de prueba, y esto forma parte
de una discusión que estamos manteniendo de modo más o menos global. Ok. Estándares de convicción. Fíjense dónde está puesta la barra. Bien, podemos subir o bajar la barra. Esto es lo que es un estándar. Subimos la barra, bajamos la barra. ¿Qué pasa cuando subimos la barra? Subimos la barra, hacemos más difícil llegar a ese estándar de convicción, entonces los errores se van a distribuir de esta manera. Va a haber más culpables absueltos y menos inocentes condenados. Si bajamos la barra, distribuimos los errores de otra manera. Va a haber algunos inocentes condenados, muchos más culpables condenados. Así que estas son decisiones políticas que se construyen también culturalmente y con mucho tiempo. ¿Cuál es el nivel de prueba requerido para detener, imputar, habilitar el juicio, condenar? Bien, aquí estamos en cómo manejamos estos estándares para responder estas preguntas. Acá hay un listado de diferentes estándares de convicción, porque todos tomamos todo el tiempo decisiones de verificación. Verificamos, como decía con el tema de la cerveza y de la heladera, un policía llega a una esquina, le han pasado por radio que 2 personas golpeándose, llega y verifica. De acuerdo a la verificación que hace, detiene a uno, no lo detiene, lo interroga, le toma los datos, o le recibe testimonio, o recibe una denuncia, o no hace nada, y se vuelve. Sospecha razonable, autoriza una requisa o demora. Lo que estoy tomando son estándares del sistema americano. Estos estándares los tomo de una nota de André Harfuch, así que si él se equivoca es un problema de la lámina que es errada por culpa de Andrés. Ok, razonable creencia, autoriza la requisa de un automóvil luego del arresto del sospechoso. Causa probable de arresto, justifica un orden de allanamiento o de requisa. Alguna prueba creíble, proceso de derecho administrativo, oficina de protección a la niñez. Prueba sustancial, cortes revisoras en lo contencioso administrativo para juzgar si la sentencia del juez está fundada. Preponderancia de la prueba, esto es lo que se utiliza en los procesos civiles. Y prueba más, se le da más razón. Prueba clara y convincente, cortes de familia, mayor exigencia que la anterior. Y finalmente, el estándar más exigente, porque acarrea una pena, es prueba más allá de una duda razonable. Así que, para nosotros construir esta cantidad de estándares, va a ser un proceso también lento, lo estamos haciendo. La causa Tumbeiro ahora tiene un dictamen de comisión. No leí todavía qué había pasado con esa, aquella famosa causa que fue a la comisión hace muchos años, pero que después se aterrizó en la Corte, sobre el tema de la detención en la vía pública. Había 2 causas allí. En esa causa había dictaminado un juez argentino sobre la procedencia de esta denuncia, y eso le generó un sumario, un adjunto de Sanchinetti, no me acuerdo ahora el nombre de este muchacho. Bueno. Duda razonable. Bien, este es el estándar propio del juicio por jurados. Tardó mucho en construirse. No podemos hacer ahora todo un revival de lo que sucedió, lo podemos hacer muy brevemente. ¿Por qué de la absolución moral al límite constitucional? Hay un libro de Whitman, justamente lo tradujo Nico Schiavo, está publicado en el Planeta, que nos refiere a los orígenes teológicos del procedimiento criminal. Claro, en 1815 se terminan los juicios de Dios y las sordalías con intervención eclesiástica. El Papa dice, basta, no podemos estar avalando esto. Y entonces el problema de los jueces es que si se equivocan van al infierno. Así que hay que hacer algo para salir de esto. Así que se inventan procesos que la finalidad que tienen es proteger al juez de este temor. Así que comienza a haber una cantidad de sugerencias, andar por las piedras. Y finalmente, en Europa continental, ¿a qué llegamos?
a establecer la tortura, porque con la tortura logramos la confesión. Si tenemos confesión, después no tiene nada que decidir. Simplemente valida la prueba de confesión y no tiene ningún riesgo de irse al infierno. En el mundo anglosajón, también muy brevemente, tomando prácticas de Karl Mann y demás, lo que se hace es poner una cantidad de personas del lugar que conocen, obligarlos a tomar la decisión, a los jurados. Cuando no quieren tomarla, se los encierra, sin agua ni comida, hasta que toman una decisión, entonces el juez tampoco tiene que ocuparse de eso. Así que, en realidad, no era un problema de fijación de los hechos, de prueba de los hechos, sino un problema de cómo hacemos para que el juez no se vaya al infierno. Ok, fue pasando el tiempo, ya no vivimos desde hace mucho tiempo en un orden teocrático, los jueces ya no creen que se van al infierno por condenar a alguien, de hecho condenan a mucha gente, no tenemos noticias de que estén en el infierno, ninguna noticia. La Corte Americana en el 1970 falla el caso Winship, en ese caso era un joven que había sido juzgado en una corte de menores bajo el estándar de convicción de la preponderancia de la prueba. La corte en ese punto dice, no, preponderancia de la prueba no, se va a aplicar el estándar más exigente que es la duda razonable. Y no solamente se va a aplicar aquí, en cuestiones federales, sino en todos los estados. Aquí hay que hacer un pequeño excurso, porque a veces nos confunde la jurisprudencia americana. Bueno, acá hay personas de Estados Unidos que me pueden enmendar la plana fácilmente, pero lo que tengo entendido es esto. Si ustedes leen la Constitución americana, comienza con un reparto de competencias. No hay principios y garantías. ¿Por qué razón en la Constitución americana no hay principios y garantías? Porque los principios y garantías estaban en todos los estados. Y los estados no querían que el poder federal gobernara sobre ellos. De manera tal que el ciudadano común tenía protegidas sus derechos y garantías por las normas estaduales. La Bill of Rights, la Carta de Derechos, incorpora las primeras 10 enmiendas, las incorpora a la Constitución Federal, pero en realidad es para proteger a los ciudadanos de los estados cuando son imputados de delitos federales. Entonces, la cuarta, la quinta, la sexta enmienda, que tienen que ver con la protección de los registros, la protección del arresto, el juicio, etc., y la 14ª, que es posterior, que tiene que ver con el debido proceso legal, son instaladas en la Constitución Federal como protección de los ciudadanos de los estados que componen la Unión. Así que la Corte Americana fue avanzando mucho sobre las competencias de los estados, que en principio se defendían ferozmente y decían la Corte tiene jurisdicción sobre cuestiones federales, pero no sobre las que pasan en la provincia. No puede meterse a ver cuáles son los estándares probatorios, los estándares de convicción que manejamos, por ejemplo. Juez y jurado. Bueno, aquí nos planteamos cuál es la función del juez y cuál es la función del jurado, porque ya se estuvo conversando bastante sobre esto. El juez lo concebimos ahora como el guardián del juicio. El juez tiene una gran proactividad en el control de la investigación preparatoria y una gran proactividad en la ejecución, porque él va a proteger las garantías del sujeto. Tiene una menor proactividad en el juicio, ahí tiene, digamos, una posición de mayor neutralidad, porque ahí son las partes las que van a presentar la evidencia, van a discutir sobre la evidencia, y esa evidencia se presentará al jurado. Discutirá la aplicación de la ley con los abogados, y esta evidencia se presentará al jurado. Pero las garantías del juicio las sigue manejando el juez. Bien, ¿cuál es el punto entonces? Una vez que hemos fijado el caso, hipótesis de un hecho que se ajusta a una prohibición penal, tenemos el caso. Si no hay caso, si no hay hecho, que es la primera garantía, no hay nada que hacer en un tribunal. Lo primero es el hecho, el caso. Okay. Lo segundo es determinar la aceptación o exclusión de la prueba. ¿Qué prueba puede aceptarse porque es una prueba lo suficientemente confiable para que se le presente al jurado, o qué prueba no es fiable para presentarle al jurado? Y finalmente, determinar la suficiencia
potencial de evidencia para evitar el juicio. Esto significa, el fiscal podrá lograr una sentencia de condena con la evidencia que trajo o no podrá lograrlo. Si la evaluación es que no puede lograrlo, no se le puede permitir ir al juicio. De hecho, el sistema americano, el sistema inglés tiene muchas particularidades que no las podemos revisar ahora. El sistema americano, incluso hay un fallo de la Corte sobre esto, no lo recuerdo, establece que el fiscal tiene que obrar con la misma imparcialidad de un jurado para presentar un caso. Una vez que este caso, ya sea en el sistema federal, hablado por el gran jurado, o por otros mecanismos de indictment, en los estados donde no hay gran jurado, pasa a un caso de juicio, ahí el fiscal asume plenamente la condición de parte. Pero cuando se trata de evaluar la consistencia del caso, la exigencia es que obre con la imparcialidad de un jurado. Es decir, que tenga ese fiel para medir la calidad de la evidencia que va a presentar. Al jurado no se le pide que recurra a creencias subjetivas, que busquen en sus conciencias. Lo que se le pide es una cosa muy concreta y muy racional. Que escuchen y analicen la prueba. Este es el punto. Y el jurado, con esto, está tranquilo. Yo les cuento. Integré el Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut hace muchos años y cuando, con cinco integrantes populares, votados por la lista de diputados, 4 magistrados elegidos por voto, 4 abogados elegidos por voto, 14 personas, y un empleado judicial. Cuando había que decidir algo, yo no comenzaba con interpretaciones. Había un consejero que decía, no, vos me quité, que una heladería. ¿Esto es blanco? ¿Correcto? Decía. Sí, ¿y esto es negro? ¿Correcto? Sí, es negro. Bueno, blanco o negro. Interpretaciones no. Interpretaciones no. La cosa consiste. Es lo mismo que le pasaba a Napoleón. Una ley igual para todos y que los jueces no pudieran interpretarla, porque al interpretarla le dan más a uno que al otro. Así que esta idea es una idea recurrente. Ojo con la interpretación. Las personas que no son peritas en derecho son muy resistentes a las cuestiones de interpretación. Quieren ver las cosas en blanco y negro. Entonces la evidencia tiene que llegar en blanco y negro. Y ellos tienen que canalizar, focalizar toda su atención en blanco y negro, en la evidencia que se les presentó. No es lo que dijo el abogado, no es los sentimientos que pudieran olvidar por la víctima o por el imputado, sino en la evidencia. Reglas de evidencia. Bueno, nosotros no tenemos reglas de evidencia. No las tenemos. Yo tampoco creo que sea bueno que nos juntemos 8 o 10 personas y hagamos unas reglas de evidencia, porque esto no va a ser la acumulación de la experiencia. ¿Eso me decís? ¿Ya pasaron 20 minutos? No. ¿En serio? No puede ser. Bueno, voy a pasar muy rápidamente, no hablamos de esto, no hablamos de esto, no hablamos de esto, no hablamos de esto. Admisión de pertinencia de relevancia para evitar el prejuicio y la confusión. Y ahora quiero hablar de 2 casos y bueno, y la verdad que está bien. Se fue. Ok, el corazón del tema. La evidencia tiene que evitar el perjuicio, la confusión y el error. La prueba tiene que ser desafiada. Hay razones constitucionales, prueba ilícita, política legal, secreto médico, falta de fiabilidad, la prueba de oídas. Y, digamos, una cantidad de razones para excluir la prueba de confesión. Acá hay un pequeño listado de algunos fallos de la Corte Americana y toda su historia, que por supuesto no tenemos tiempo de ver, así que vamos a pasar el caso de esta ley. Pero el PowerPoint lo voy a dejar aquí, así que lo pueden consultar en el Congreso y pueden ir a chequear esta información. El caso San Cayetano. Lástima que no podemos poner el video porque es muy largo. El juez Mario Juliano, de Necochea, tenía un caso de homicidio, una persona que muere y quemada y prácticamente desaparece, no hay cadáver, y la fiscalía quiere llevar a juicio a 2 presos que estaban junto con esta persona y 3 policías que estaban en la comisaría de San Cayetano.
Pero la defensa se opone, dice que la confesión que narran estos testigos, los policías que narran que el hombre admitió su culpabilidad, ha sido forzada. Entonces, Juliano lo que hace es una ampliación de la audiencia preliminar, trae a los 3 policías, trae a estos 2 presos describen algo, los policías dicen que sí, que lo habían agarrado, lo habían atado a pies y manos y lo estaban matando, lo sacaron de allí, que el hombre allí les dice que él había sido el autor. Entonces, yo creo que eso no es exclusión de prueba de confesión, sino que es exclusión, creo que no es exclusión de prueba de oídas, sino que es exclusión de prueba de confesión. Por estos testigos no se procura probar que el hombre mató a la mujer, lo que se procura probar es que él dijo a los policías, confesó que había matado a la mujer. Y Juliano excluye esta prueba. La Fiscalía no recurre, tiene otra prueba, logra la condena finalmente, pero el ejercicio que hace Juliano es fantástico, es para verlo, está en la página de la Asociación de Juicios por Jurados, así que ellos pueden. La segunda cuestión es de aquí de Neuquén, es de la jueza Carolina Domínguez, ¿puede ser? González, Carolina González, ¿está acá Carolina González? No está Carolina González. Bueno, sabía. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bien, aquí lo que pasó es que había un caso muy difícil, con unas fotografías evidentemente espantosas, por suerte yo no tuve que verlas, de un bebé muerto, sangre, vísceras, en fin, cosas horribles. Y la Fiscalía pretendía presentarle esto al jurado. Entonces la jueza dijo, esto no, porque prejuicia al jurado. Es una evidencia con muy poca información y con una carga de prejuicio altísima. La Cámara, que integra a Fernando, para avalar esta decisión de la jueza, que es lo que finalmente hace, y lo hace muy bien, menciona la regla 403, acá no tenemos esta regla, pero sí tenemos una regla en la admisión de prueba que tiene que ser prueba útil. Y cuando hablamos de prueba útil, decimos que esa utilidad debe superar largamente el riesgo de prejuicio. ¿Por qué? Porque si dejamos entrar esas fotografías, los jurados van a fallar por sus sentimientos, y no por la consideración objetiva de la evidencia. Así que me parece que es una decisión realmente excelente y veo que estamos comenzando a tener este tipo de decisiones en audiencias preliminares, en audiencias previas al juicio, que están purificando los juicios. Tenemos que tener juicios bien litigados, con evidencia bien presentada, sacando toda aquella evidencia perjudicial que confunda. Bueno, aquí hay otro ejemplo más. También una buena decisión de un juez. Esta no me acuerdo a quién se la robé, pero hay que robar las cosas. Hay que apoderarse de las cosas porque si no uno no las conoce realmente. No devolverlas, como no devolver libros, hay que apoderarse de las cosas. Ok, el albacea de la banda esta Spirit demanda a Led Zeppelin y dice que ha habido un plagio y quiere pasar las bandas originales. Y después dice, no, acá puede haber confusión. Entonces, mismos instrumentos, los mismos músicos profesionales interpretan las partituras. No hay confusión, el jurado dice, no son culpables, no eran parecidas. Así que es otro ejemplo interesante de cómo un juez resuelve con inteligencia una cuestión que se le plantea y que puede llevar confusión al jurado. De esta manera evitó confundir al jurado. Bueno, y después yo quería recorrer todo el caso Tauber y todas sus consecuencias, lo que es absolutamente imposible, y lo último que digo es esto. Bueno, con el caso Tauber, el tema de la prueba, nace por la prueba basura en los juicios civiles americanos. Una de las consecuencias del caso Tauber es que la Corte, en 1993, dice, bueno, reglas de evidencia son lo único que vale. Todo lo que era la construcción del common law ya no vale más. Ahora nos quedamos fijados en las normas de las reglas de evidencia. Las reglas federales, que son del 75, y todos los estados tienen prácticamente las mismas reglas, muy parecidas, incluso Puerto Rico, que la tiene castellano y tiene la misma numeración. Así que entonces uno tiene mucha más facilidad para saber cómo se debe presentar la evidencia. Ok, la falta de fiabilidad de esta prueba científica es un problema porque tiene un gran poder de convicción sobre los testigos.
un falso científico, digamos, puede convencer muy bien. Entonces, por eso hay una fuerte restricción a la prueba que no cumple con los 4 estándares Tower, que nos vamos a mencionar ahora, y con un quinto más, que es a posteriori, que es el hecho de que si se trata de una investigación hecha en el campo de la ciencia o una investigación hecha en el campo del litigio, porque ahí, nos dice Susan Hart, ahí hay incentivos perversos, o puede haber. Así que la fiabilidad de la prueba de testigos, aunque es baja, admitimos esa mala prueba, porque aunque la testimonial sea de dudosa fiabilidad, no hay mayor evidencia que testimonios poco fiables convenzan a un jurado. Y aquí juega su papel la liquidación. De este modo, el jurado reconfigura el relato. Les pido disculpas nuevamente por el mal empleo del tiempo, pero yo creí que iba a poder hacer más rápido. Muchas gracias. Bien. Quiero agradecer nuevamente la convocatoria y poder representar en este encuentro tan patagónico a la provincia de Buenos Aires, que si bien no pionera, continuó con esta tradición juradista que se va afianzando en nuestro país. Para quienes no conocen el sistema por jurados de la provincia de Buenos Aires, algunas breves notas. La provincia de Buenos Aires desde el año 1998 tiene un sistema plenamente acusatorio con la investigación a cargo de los fiscales. Las acusaciones son en principio deformalizadas, el expediente sigue existiendo. Luego hay para las intervenciones un juez de garantías para aquellas cuestiones que hacen a los derechos personales como la inviolabilidad del domicilio o la coerción personal. Y finalmente es ese mismo juez de garantías que controla la acusación y pasa a una segunda etapa oral, que para juicios, para delitos más leves es ante un juez correccional unipersonal, y para delitos más graves ante un tribunal oral colegiado de 3 jueces profesionales. En uno de esos tribunales orales colegiados me desempeño como juez desde el año 2012. En este sistema acusatorio, escrito en su parte investigativa y oral en su parte plenaria, es que se introduce en el año 2014, con plena vigencia a partir del 2015, el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, que es un juicio por jurados que tiene un jurado de 12 miembros, en partes iguales, hombres y mujeres. Es un juicio que se maneja por decisiones mayoritarias, de 10 votos por la culpabilidad en caso de penas temporales y con decisiones unánimes en caso de penas perpetuas. Es un sistema que lleva hasta la fecha, juicios más, juicios menos, casi un total de 300 juicios por jurados hechos en toda la provincia de Buenos Aires. En lo particular, me ha tocado participar ya en 6, el 7º en 15 días. No tenemos un monitoreo del desarrollo de los juicios por jurados tan eficiente como el que tiene la provincia de Neuquén. Tampoco tenemos oficinas de gestión de audiencia, ni tenemos un pool de jueces. El sistema de jurados no ha venido de la mano de una nueva reforma procesal, sino que se ha introducido en el sistema que ya veníamos trayendo desde el año 98. No obstante lo cual, y esto no deja de ser mi apreciación personal, creo que todos los operadores del sistema le hemos puesto un gran entusiasmo, un gran esfuerzo, a veces personal, para que estos juicios por jurados lleguen a buen puerto, y así ha sucedido porque de todos los que tenemos conocimiento, nunca ha habido situaciones graves, los jurados son convocados, los jurados vienen a tiempo, los jurados asisten al lugar libre, los jurados son interrogados y contrainterrogados por las partes, se ejercen las recusaciones sin causa y con causa, el juez resuelve, el juez a veces rechaza recusaciones.
Se realizan las audiencias preliminares a las que refiriera el doctor Pérez Galimberti. No realizamos una audiencia preliminar, sino varias, donde depuramos la prueba, donde a una falta de reglas de evidencia analizamos cuestiones como si el testigo es directo o de oídas, y en caso de admitirlo, analizar una instrucción que acompañe a la valoración de ese testimonio de oídas, diferenciando testigo presencial de testigo de oídas de rumor. En esa prueba se le explica a las partes que tienen que acreditar cada prueba documental y así lo hacen durante los juicios. En esas audiencias preliminares se llega a convenciones probatorias, se limita la litigación a los puntos controvertidos y se acuerdan todos aquellos puntos que no revisten controversia. Y en esas audiencias preliminares también se establecen qué testigos van a declarar, cuál es su utilidad a la teoría del caso, se analiza pertinencia, se analiza capacidad probatoria versus posibilidad de perjuicio, en una suerte de balance, y también nuevas cuestiones que surgen como la prueba de carácter, la prueba de hábito, la prueba de carácter respecto del imputado, cuando lo es respecto de la víctima, muchísimas cuestiones que se van manejando en estas nuevas audiencias de control. Y luego, en los juicios, entiendo que estos son absolutamente exitosos porque los jurados cumplen con las instrucciones respecto del comportamiento, porque los jurados son preservados del público, son preservados de los medios de comunicación, porque tenemos, si bien no secuestramos jurados, o al menos no en los casos en los que yo he intervenido, tenemos un lugar donde ellos pueden deliberar tranquilos, porque las causas se desarrollan en los plazos más o menos de los que ha hablado Valerie hoy en el informe, una semana, no mucho más, las audiencias de Guardir también en un promedio de los que ha hablado Valerie hoy, y llegamos a veredictos que debo decir, no siempre coinciden con la opinión que el juez profesional que ha liderado el debate tiene sobre el caso. Pero eso en modo alguno, esa discrepancia en modo alguno significa que esos veredictos sean injustos y que esos veredictos no puedan explicarse, como dijo la Corte en el fallo que tanto hemos mencionado en este encuentro, como una coherencia entre las alegaciones de las partes y la prueba. Esos veredictos son coherentes. Después del fallo reciente de la Corte, la discusión entonces, y instalado el juicio por jurados en Neuquén, en Buenos Aires, en Mendoza, próximo a instalarse en Río Negro, con ley vigente en Chaco, la discusión ya no es jurado sí, jurado no. La discusión ahora debe ser jurado cómo. Y el tema que se me asignó para compartir esta charla está vinculado al jurado cómo, y es la prohibición de instrucciones del juez sobre los hechos. ¿Por qué está vinculado al jurado cómo? Porque el modelo de jurado que en todas las provincias hemos decidido seguir, más allá de las regulaciones provinciales, que pueden ser diferentes, y así lo ha validado también la Corte, es el modelo de jurado clásico, con veredicto general, con veredicto secreto, con veredicto inmotivado, no fundamentado, inmotivado. Entonces, en este veredicto general se engloba una fórmula general de culpabilidad o no culpabilidad, por oposición a los veredictos especiales, donde, tal vez con reminiscencia a cuando los jurados eran vecinos del lugar de los hechos e incluso testigos de los hechos que se ventilaban en los juicios, veredictos con preguntas, veredictos condicionados. Justamente, el veredicto general, por oposición al veredicto particular o al veredicto estructurado o incluso al general con interrogatorios, es aquel admitido en materia penal en el sistema de jurado clásico. ¿Y por qué?
porque se entiende, se considera que en el veredicto general con interrogatorios o en el veredicto particular, esas preguntas fácticas son una intromisión indebida del juez, aun aunque haya sido pedido por las partes, en el camino que lleva al jurado a alcanzar su veredicto. Porque esas preguntas se transforman en una guía que va llevando paso a paso, que va indicando cuestiones relevantes, que va poniendo luz sobre los hechos sobre el cual el juez instruye, y entonces de esa manera interfiere en la independencia del jurado. Se dijo ya en la jornada de hoy, el jurado es independiente, el jurado es un órgano extrapoder, cumple funciones judiciales, pero a su vez es una barrera, un valladar entre el Estado y el ciudadano. El Estado aplica pena solo cuando el jurado dicta veredicto condenatorio y así levanta ese valladar, autoriza. Entonces, el jurado carece de sentido si el juez, a través de las instrucciones, le va a dar indicaciones. Siempre decimos en los juicios por jurados, en las instrucciones patrón, que casi todos utilizamos, ustedes son los jueces de los hechos y yo soy el juez del derecho. Esto no es totalmente incierto, pero lo es parcialmente. Es verdad, los jueces son los jueces, los jurados son los jueces de los hechos, pero el juez es solo el vehículo del derecho. Los jueces, los jurados, que son jueces, los jurados no se limitan a responder si determinados hechos ocurrieron o no para que luego el juez aplique la ley, escoja el delito. Los jurados dictan veredictos generales de culpabilidad o no culpabilidad relativos a un delito en particular. En la ley de Buenos Aires esto no está escrito como sí está escrito en la ley de Chaco, pero esto no impidió que bajo el prisma del jurado clásico todos los jueces entendiéramos que el veredicto y el formulario de veredicto es culpable, por ejemplo, de homicidio simple, delito menor incluido o figura atenuada, culpable de homicidio en estado de moción violenta, no culpable. Nada impidió que entendiéramos que no eran hechos solamente, sino la significación jurídica de los hechos sobre la cual se iba a emitir el veredicto del juez. Por eso aparecieron en estas primeras regulaciones provinciales, Neuquén, Buenos Aires, algunas inconsistencias que han sido superadas por normativas más recientes, como por ejemplo la de Chaco. ¿Qué aparece, por ejemplo, en la ley de Buenos Aires? En el artículo que se requiere instrucciones al jurado. Dice, en ningún caso se le requerirá la subsunción de los hechos en categorías jurídicas y se le dirá que corresponde la decisión sobre las circunstancias de hecho objeto de debate. Es este error en el que estaba explicando recién. Por supuesto que al jurado no se le pide la subsunción en categorías jurídicas, pero al jurado se le explica el derecho para que el jurado lo aplique. El jurado analiza los hechos a la luz de la prueba y con la explicación del derecho dicta veredicto en relación a un hecho delictivo, a un delito. Porque esta división entre hecho y derecho, la realidad es que es muy difusa, sobre todo en derecho penal, donde no analizamos hechos aleatorios, sino hechos penalmente relevantes, y donde las figuras penales que analizamos además tienen cantidades de elementos normativos que necesariamente incluyen cuestiones de hecho y de derecho. Y también uno puede encontrar en el Código de Neuquén alguna distorsión a este sistema en aquel artículo, creo que es el 206, donde dice que el juez les explicará a los jurados los puntos controvertidos del caso y las cuestiones esenciales a decidir. Esto se conoce en otras latitudes como el resumen del caso, el summing up, y también es visto, como en el caso de las preguntas particulares en los veredictos, como una indebida intromisión del juez en la función de valorar los hechos del jurado, porque de alguna manera cuando el juez dice la controversia versa sobre esto, lo que ustedes tienen que decidir es aquello, de esta manera pone luz sobre algo en particular y deja en las sombras otras cuestiones que probablemente podrían ser para el jurado esenciales. Lleva, como dije, a organizar la deliberación y la deliberación debe ser libre,
no debe haber ni resúmenes ni preguntas que puedan evidenciar qué se deliberó. La deliberación es secreta. Y por eso digo que es una norma superadora de estas inconsistencias que se encuentran en las primeras normativas sobre jurados, la ley de Chaco, que establece directamente, de modo claro, primero, que los veredictos se acompañen con indicación del delito, cosa que no decían las leyes, por lo menos no la bonaerense, aunque ella me impidió así considerarlo, pero porque, como digo, este es el prisma del jurado clásico siempre guiándonos. Pero por otro lado, Chaco dijo claramente que se prohíbe bajo nulidad que el juez realice un resumen del caso o valoraciones o alegaciones sobre los hechos y que prohíbe los interrogatorios para que el jurado delibere sobre ellos. En algunas primeras sentencias de jurados, de instrucciones que se reflejan luego en las sentencias de jurados, uno puede ver algunos interrogatorios que acompañan al veredicto general. Y es muy fácil darse cuenta cómo estas preguntas sugieren al jurado las cuestiones sobre las cuales tiene que deliberar y de ese modo marcan el camino. Por ejemplo, si uno quisiera poner como ejemplo un caso de un homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, una instrucción patrón sería, para que ustedes tengan por acreditado este delito, o el agravante en concreto, deben considerar probado. Esto lo saqué, es bien sencilla, no es muy amplia, está en el manual del Consejo de provincia. Deben considerar probado que 3 o más personas planificaron en conjunto la realización del hecho e hicieron un aporte dentro de cualquiera de las formas de participación criminal. Veamos ahora las preguntas que se le pueden hacer al jurado en oposición a esta instrucción general. Para cometer el hecho, el imputado llegó en determinado auto que previamente robó a otras 2 personas. ¿Llegó al lugar junto a esas 2 personas? ¿Se dio a la fuga luego en el auto junto a esas 2 personas? El juez está con esas instrucciones fácticas marcando el camino de lo relevante, diciéndole al jurado, es relevante si llegaron juntos y es relevante si se retiraron juntos. Esto lo podemos discutir, si en la coautoría funcional es relevante o no, si en la confluencia de partícipes es relevante o no la llegada y la partida juntos. En una sentencia uno podría escribirlo en uno o en otro sentido, pero en un juicio por jurados, lo que el juez no puede hacer es marcarle este camino a los jurados, porque si es relevante que llegaron juntos, solamente, e irrelevante si se fueron juntos o separados, o si es relevante, o si son relevantes ambas cuestiones, eso es métier del jurado. Quiero simplemente destacar que esta cuestión también fue tratada específicamente en el amicus que presentó el INESIP, la Asociación de Juicio por Jurados, ante la Corte, donde se dijo textualmente, de ningún modo el juez puede, ya sea de oficio o pedido de parte, manipular al jurado con preguntas sobre los hechos u opiniones suyas sobre los mismos. Y dice el amicus, para eso se hizo el debate y el jurado escuchó todas las pruebas y los alegatos de los abogados. Esto es directamente lo que dice la Corte en Canales. La Corte en Canales dice, la fundamentación es la coherencia entre las afirmaciones de las partes, la prueba y el sentido de la sentencia / veredicto. Es decir, el resumen tampoco es necesario, porque lo que guía la discusión son los alegatos de las partes, las afirmaciones de las partes, y luego las pruebas y la coherencia entre las teorías del caso. ¿Y qué teoría del caso resultó probada más allá de todo razonable? Será lo que lleve a uno u otro veredicto. Y dijo otra cosa más la Corte, cuando habló de los jueces y de la función de los jueces profesionales. Dijo que los jueces controlan que el camino hacia la decisión esté balizado. Esta es la palabra que utilizó la Corte. Y no es una palabra aleatoria. La Corte habló de balizar, de iluminar el camino, no de controlar, no de co-construir. Los jueces explican el derecho para que los jurados lo apliquen en el sistema de veredicto general, secreto y motivado.
Esto nos lleva, de alguna manera, a otro de los motivos por los cuales se defiende el veredicto general, secreto e inmotivado de los jurados. Y esto es que el jurado tiene también una función política. Esta barrera que se alza entre los ciudadanos y el Estado, llamada jurado, tiene una función política. El jurado habilita o no la aplicación de la ley penal, la sanción. Y el jurado, dentro de sus poderes, tiene el de, en algunas ocasiones excepcionales, con prudencia, como generalmente lo hace, y cuando encuentra absolutamente necesario llevar justicia al caso concreto, reinterpretar la ley. No quisiera utilizar la palabra vetar la ley o desobedecer la ley, y está claro que ningún juez podría instruir a los jurados a que tienen el derecho de desobedecer la ley, porque no lo tienen. Pero sí tienen un poder de hecho para casos muy puntuales, al modo de la declaración de constitucionalidad de los jueces, de reinterpretar la ley en función de valores superiores, en función de la justicia del caso concreto. Y esa función política del jurado también sería imposible si se le indicara mediante un resumen del caso o mediante preguntas el camino a seguir y se interfiriera con su deliberación y con su decisión. Me piden que cierre, yo soy muy obediente, así que voy a cerrar con 3 breves conclusiones. La primera es que como jueces que aún operamos en sistemas antiguos, si se quiere, que aún tenemos muchos casos en los que decidimos hecho y prueba, nuestro gran desafío, tomando un poco el nombre de este panel, nuestro gran desafío es asegurar que los jurados deliberen la prueba de los hechos del modo más libre posible para alcanzar la solución que ellos, no que nosotros, que ellos consideren justa para el caso concreto. Saber que el jurado es un aliado de los jueces y que como tales debemos prestarles colaboración y no ejercer control. No hay ningún trono que los jueces debamos defender. Y por eso, como comencé diciendo, más allá de las particularidades de la ley local de la provincia de que se trate, si lo que nos guía es el veredicto, el modelo de jurado clásico con veredicto general, secreto e inmotivado, jamás el juez debe inmiscuirse en las cuestiones de hecho ni de prueba. Muchas gracias. Hola, sí, bueno, ¿alguna pregunta? Sí. En realidad no sé si es una pregunta o es una petición de aclaración. Clarísima la exposición, pero me parece que no quedó claro una parte, que pasó rápido, que es el tema de la motivación del veredicto. Y es, a mi modo de ver, esencial porque tiene que ver con una fundamentación que requieren los actos jurisdiccionales. Solo que en el caso del jurado tiene que tener una forma diferente. Se exigía malamente, erróneamente, que se explicitara casi el derecho, por normativas, etc. Y estamos hablando del hombre lego, estamos hablando del pueblo, no abogadín. Pregunto, ¿nos podrías explicitar sobre lo que la doctrina internacional, caso Taxquet versus Bélgica, Nicaragua versus NJL versus BRT, nunca sé las siglas.
el caso de la Corte Interamericana, porque es importante que quede fijado justamente el tema de la motivación, otra motivación. Lo que se dice en ambos fallos es que las instrucciones son aquello que constituye la fundamentación del fallo y la motivación del fallo, porque son las instrucciones. La respuesta a las instrucciones y la coherencia entre los planteos de las partes, la prueba, las instrucciones y el veredicto. Las instrucciones son aquellas que tornan no arbitrario el veredicto. Que justamente fue en el caso de Nicaragua, que había cierta duda sobre si se habían o no brindado estas instrucciones, además de otros detalles de color. En Nicaragua igualmente se habló de instrucciones o de interrogatorios. Se dan ambas posibilidades, ¿no? Pero la esencia, si me permitís, tal vez radique en la decisión final que inaugura Taxhet, que es de modo que el imputado comprenda por qué sale condenado. Exacto. Nada más me parecía que era importante. Sí, sí. Gracias. Hola, buenos días. Más que una pregunta, por ahí es un pedido de opinión. Con respecto a la figura que existe en el derecho comparado, particularmente en algunos países de Europa, de los escabinos. Y no me refiero para nada a lo que se entiende por un jurado escabinado, que es lo que está vigente en Córdoba. Me refiero a otra cosa. Me refiero a ciudadanos legos que presencien la discusión de los jueces profesionales en forma previa al veredicto, sin haber previamente haberse pronunciado sobre los hechos. No sé si se entiende más o menos. No sé a qué sistema se está refiriendo. Si podemos hacer preguntas concretas, Bueno, sería eso, si le encuentran utilidad o algo por el estilo, nada más. En realidad, el sistema escabinado, al menos el que conocemos en Argentina, no deja de tener una composición que genera desigualdad en términos de la deliberación. Es muy grande la impronta que generan las instrucciones del juez sobre los jurados, y en una deliberación de jueces profesionales y de jurados, me parece que no habría equidad, no habría igualdad, no habría una verdadera deliberación como la que se requiere. Sí, para el doctor Pérez de Galimberti, el escaso tiempo que tuvimos para escucharlo, creo que nos privó nos estaba por dar su opinión sobre la necesidad o no, la existencia o no de reglas de evidencia. Si puede muy brevemente darnos una idea o terminar de poner lo que nos iba a decir cuando fue interrumpido por el señor moderador. Esta autocracia es tremenda, 2 horas para que nos traigan un plato de comida y nos cortan cuando estamos hablando. Esto no lo tiene mucha. Así que. Tu pregunta realmente es la pregunta del millón. ¿Vamos a trabajar en derecho probatorio o lo seguiremos metiendo dentro del derecho procesal? Ahora es una pequeña parte del derecho procesal y, si bien las experiencias de juicio por jurado, en la provincia de Buenos Aires especialmente, en los que tenemos que sigan avanzando, traen una vivificante brisa de reconsideración de que es una prueba en sí, todavía tenemos, lo pregunto y me siguen diciendo que sí, tribunales en los que se ingresa el acta donde el cabo López dice que iba a pasar a cara de lata y le hace un informe al jefe que a las 8:30 pasó cara de lata acompañado de diente. Entonces, ese informe
luego va a un legajo y se incorpora como prueba de informes. Y si hay un acta de secuestro de alguna cosa, hay que incorporarla y después para decir que no se secuestró esta cosa hay que redarguirla de falsedad. Y todos estos disparates que hemos padecido durante muchos años no han desaparecido. Por eso me parece que tenemos que tener una fortísima discusión sobre derecho probatorio. Derecho probatorio, digamos, de alguna manera anejo al derecho procesal, pero no mezclado con el derecho procesal. Entonces tenemos las formas en que admitimos un caso, en que el caso lo sacamos por una vía de menor litigiosidad, porque es un caso de menor lesividad, así que apelamos a la mediación, conciliación, reparación, o lo que fuere. Luego tenemos los procesos de conocimiento abreviados, el juicio abreviado, que se ha instalado para no irse. Pero cuando nos referimos a qué es una evidencia, cómo se presenta y qué cosa debe ser considerada prueba de referencia, qué pruebas de referencia están rodeadas de tantos signos exteriores que las podemos admitir, por ejemplo, en la escritura pública, al fin y al cabo es lo que un escribano asentó en un acta. Es una prueba de referencia. ¿Por qué? Porque no traemos al escribano a la sala de audiencia. Pero es tan fuerte el control sobre la labor de ese escribano que normalmente la admitimos. ¿Ok? Pero este tipo de cuestiones tienen que estar pensadas, reguladas y decididas. Y esto nos lleva a que tenemos un gran déficit en la acumulación de jurisprudencia de los tribunales cuando deciden cuestiones en las audiencias preliminares. No tenemos manera de hacer que estas decisiones orales, no solamente en los países donde hay jurados, sino en Chubut, por ejemplo, que hay muchas decisiones, porque todo el procedimiento se oraliza, muchas decisiones en audiencias preliminares que toman los jueces oralmente y que no se registran. Así que solamente litigando en una circunscripción y estando muy atento, uno puede tener algunas referencias puntuales, pero no puede ir haciendo acumulación. Las reglas de evidencia son fruto de la acumulación de 200 o 300 años de litigios en el mundo anglosajón. Lo que yo decía es que me parece un poco, digamos, seguir con nuestra propia lógica de las reglas sin excepción, sentarnos y escribir las reglas de evidencia. Creo que tendríamos que hacer una gran recolección de cómo se entiende la prueba en cada provincia, e ir construyendo unas reglas de evidencia que se fueran, digamos, siempre fueran tentativas hasta que en algún momento las pudiéramos consolidar. Pero creo sí que tenemos que tener reglas de evidencia, que tenemos que prepararnos para cuando el juicio por jurado se generalice y para presentar evidencia limpia, que no sea evidencia basura a los jurados, para tener juicios que realmente permitan que el pueblo decida. Hay una gran experiencia con los legos en Inglaterra. En Inglaterra, la Corte de Magistrados legos resuelve el 95% de los casos penales, digamos, los contravencionales, los de faltas y los de baja lesividad. Y otras ofensas que son ni tanto ni tan poco, así más o menos les llaman, pueden ir a la Corte de la Corona o a la Corte de Magistrados. Digamos, su designación es ad honorem. En Cardiff, recuerdo, hay 400 jueces de paz legos, trabajan de a tres con un secretario letrado, hay una oficina judicial que le da soporte a todo esto. Y la fundamentación que hacen es muy breve, pero toman decisiones todo el tiempo, trabajan entre 19 y 40 días al año, más o menos, y pueden llevar la sigla JP detrás de su apellido, Justice of the Peace. Y el sistema es muy satisfactorio. Hacen la primera audiencia, conceden la fianza eventualmente en delitos graves, y los delitos más graves pasan a la Corte de la Corona, que va a actuar como un juez profesional y popular. Pero hay una enorme gama de asuntos que resuelven estas personas que son legas, que son escogidas muy cuidadosamente, guardando un equilibrio etario, de género, de pasos de vida, etc. Así que tenemos que apostar más sobre la participación ciudadana en la justicia en todo el campo. Pero para esto tenemos que trabajar también mucho en purificar el modo en que se presenta la evidencia.
una última pregunta. Sí. Dos temas relacionados a las instrucciones al jurado. Teniendo en cuenta que desde el principio del juicio se fijan hechos, sea en las hipótesis de la acusadora como de la defensa, que luego se lo confirman eventualmente en los relatos de clausura, y que al momento de las instrucciones, que quizás tengan que ser antes de los alegatos de clausura, pero en el caso nuestro son después de los alegatos de clausura, si el juez se refiere a esos hechos y en tanto y en cuanto le consulta vía preguntas al jurado si tal hecho que fue invocado y sostenido por las partes está probado o no probado, no entiendo muy bien en qué medida esto podría llegar a afectar la imparcialidad del jurado o en qué medida podría intrometerse el juez técnico en el trabajo de deliberación que tiene que hacer el jurado. Y ya que estamos, escuché que sos de Buenos Aires. Si tenés alguna opinión respecto de que en Neuquén la posibilidad de ir a un jurado esté en manos del fiscal y no del imputado. Sí, es verdad. Lo primero. La cuestión del momento de debatir las instrucciones en Buenos Aires también está establecido previo, obviamente, al veredicto, pero después de los alegatos, y en realidad algunos señalan la conveniencia de que esto sea previo a los alegatos. Lo que en definitiva terminamos haciendo es que en la última audiencia preliminar ya las partes acercan las partes de sus propuestas de instrucciones si las hubiera, el juez les hace llegar vía mail sus instrucciones y ya se empieza a debatir antes, y si las partes quieren se debate antes del alegato, por supuesto antes de la deliberación. En realidad... Sí. El jurado se instruye antes de la deliberación, pero de lo que hablo es de la audiencia. No es que se instruya al jurado antes de los alegatos, pero hay determinado debate de las instrucciones que algunos consideran de mayor utilidad antes de los alegatos, porque entonces cada parte ya sabe lo que el juez decidió respecto de las instrucciones y con esa información alega de una o de otra manera. A eso me refería. Luego, cuando nosotros realizamos las instrucciones, no decimos está aprobado el hecho tal. Digamos, decirle hecho no lo transforma en un hecho. Lo que nosotros planteamos en las instrucciones es que fulano de tal ha sido acusado de tal delito. Y que esa es la acusación. Un delito, un hecho penalmente relevante. Y que para tener por configurado ese delito debe haber probado la Fiscalía, más allá de toda duda razonable, los siguientes elementos fácticos que hacen a cada una de las de la constitución del tipo penal, y si fuera una defensa, una causal de la defensa, en qué consiste ella. Digamos, no se construyen en base a hechos. Se le pregunta, ¿probó la Fiscalía que este señor tomó un arma y se la clavó 5 veces? No. ¿Probó la Fiscalía que esta persona cometió un homicidio? Para tener por acreditado el homicidio, la Fiscalía deberá probar más allá de todo duda razonable. Que fulano estaba con vida, que Mengano realizó una acción. Bueno, como están establecidas en general todas las instrucciones, que son bastante similares, de esa manera se hacen, siempre en referencia a un delito particular, porque las acusaciones son en relación a delitos, son en relación a hechos sin significación jurídica, porque si no llegaríamos a esta división donde el jurado diría, probé este hecho y luego el juez calificaría. Y el veredicto general no es así, es en relación a un delito en particular. Y la segunda pregunta respecto de Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires, esto yo no lo dije cuando hablé de las características del sistema de juicio por jurados, a diferencia de Neuquén, la opción de someterse a un juicio por jurados es del imputado.
no es una asignación automática. ¿Qué decir? Evidentemente modifica las estadísticas. Probablemente haya más absoluciones en Buenos Aires porque son los imputados quienes y sus defensores quienes estratégicamente eligen qué casos llevar a jurado y qué casos no. El jurado es una garantía del imputado, básicamente. No me parece mal que sea una opción del imputado elegir juicio por jurados o juicio profesional. Me parece que es algo. Bueno, cerramos el panel. Un aplauso. Bien, luego de finalizado este panel, en momentos nada más